¿Sabes lo que se siente cuando matas a 2 personas y duermes mejor que nunca? Yo sí lo sé. Y no me arrepiento de nada. Hola, mi amor. Soy Catalina. Tengo 75 años y acabo de salir de la cárcel después de 3 años encerrada por envenenar a mis suegros. Sí, como lo oyes. Los maté a los 2. A Evaristo y a Remedios. Y si me preguntas si volvería a hacerlo, te digo que sí, 1000 veces sí. Esta es una historia que necesito contarte antes de morirme. Una historia que ha estado quemándome por dentro todos estos años, pero que ahora, con la libertad en mis manos arrugadas, puedo soltar sin miedo. Es controversial, es polémica, y sé que me van a juzgar, pero ya no me importa el que dirán. A mi edad, uno dice las verdades que duelen. Todo empezó hace 45 años, cuando me casé con Ricardo, mi esposo. Dios lo tenga en su gloria. Yo era una muchacha de 30 años, trabajaba de enfermera en el Hospital General, tenía mi vida organizada, mis sueños, mis planes, pero me enamoré de Ricardo como una idiota. Era un hombre bueno, trabajador, carpintero de oficio, con unas manos que podían arreglar cualquier cosa rota, menos a sus padres, claro. Esos nunca los pudo arreglar. Desde el primer día que pisé esa casa, Evaristo y Remedios me vieron como una intrusa. «Esa mujer te va a arruinar, Ricardo», decía la vieja Remedios con esa voz chillona que me taladraba los oídos. «Las enfermeras son todas unas aprovechadas», agregaba Evaristo, con esa mirada desconfiada que me clavaba como dagas cuando servía la comida. Pero yo era joven, mi amor, era fuerte. Pensaba que con el tiempo las cosas iban a cambiar, que iban a llegar a quererme. Qué ilusa fui. Qué ciega estuve todos esos años creyendo que la bondad se paga con bondad. Los primeros años los recuerdo borrosos. Vivíamos los 4 en esa casa de ladrillo que Ricardo había heredado, porque claro, ellos no iban a irse a ningún lado. «Esta es nuestra casa», repetía Remedios, cada vez que yo sugería que quizás necesitábamos nuestro espacio. «Aquí nacieron nuestros hijos, aquí vamos a morir». Y yo, como una tonta, acepté. Cociné para 4 personas durante 45 años. Lavé, planché, limpié, cuidé. Cuando Evaristo se enfermó del corazón, yo lo llevé al médico. Cuando a Remedios le dio diabetes, yo le controlé el azúcar, le puse las inyecciones de insulina, le preparé las comidas especiales. Cuando Ricardo empezó con los problemas de presión, yo fui quien se levantaba a las 3 de la mañana para darle las pastillas. ¿Y sabes qué recibí a cambio? Desprecios, humillaciones, comentarios venenosos en cada comida. La comida está salada, la casa está sucia, Ricardo se ve cansado, seguro que esta mujer no lo deja dormir. Pero lo que más me dolía era ver cómo Ricardo se quedaba callado. Mi esposo, el hombre que juraba amarme, nunca me defendía. «Son mis padres, Catalina», me decía cuando yo le reclamaba. «Ya están viejos, no los puedes cambiar», como si yo fuera la del problema, como si yo fuera la que tenía que aguantar en silencio. Los años pasaron y las cosas empeoraron. Cuando llegué a los 50, Remedios empezó con sus ataques de que yo era una mantenida. «Esta mujer no trabaja, Ricardo. Vive de nosotros como una sanguijuela». Mentiras. Yo había dejado el hospital cuando nació nuestra hija Elena, pero siempre ayudé con costura, con cuidado de niños del barrio. Nunca fui una mantenida. Cuando Elena se casó y se fue a vivir a España, las cosas se pusieron peores. Evaristo empezó a decir que yo le había llenado la cabeza de ideas raras a nuestra hija, que por eso se había ido tan lejos. «Las madres posesivas crían hijos que huyen», decía con esa sonrisa cruel que se le dibujaba en los labios cada vez que me hacía daño. Y yo aguantaba, siempre aguantando, siempre tragándome las lágrimas, las ganas de gritarles, de mandarlos al diablo, pero aguantaba porque amaba a Ricardo, porque esa era mi casa también, porque después de tantos años no sabía vivir de otra manera, hasta que Ricardo empezó a enfermarse de verdad. Hace 10 años le diagnosticaron cáncer de próstata. Yo me convertí en su enfermera las 24 horas. Lo bañé, lo alimenté, le cambié pañales cuando ya no pudo controlar sus esfínteres. Le di amor hasta el último suspiro. ¿Y sabes qué hicieron sus padres durante esos 10 años? Nada, absolutamente nada. Solo quejarse de que la casa olía a medicinas,
de que Ricardo hacía mucho ruido por las noches, de que yo no los atendía como antes porque estaba ocupada cuidando a mi esposo moribundo. Cuando Ricardo murió, hace 2 años, yo quedé devastada. 45 años de matrimonio, de compartir la vida, de amarnos a pesar de todo. Y en el velorio, ¿sabes qué me dijo Remedios? Ahora tienes que buscarte dónde vivir, porque esta casa no es tuya. Esa frase fue como una bofetada helada. Después de 45 años viviendo ahí, después de cuidarlos como si fueran mis propios padres, después de sacrificar mi juventud, mi carrera, mis sueños por esa familia, me decían que no tenía derecho a nada. Pero había algo más, algo que me estaba carcomiendo por dentro y que aún no sabía cómo enfrentar. Los meses que siguieron a la muerte de Ricardo fueron los más oscuros de mi vida. Evaristo y Remedios se volvieron implacables conmigo. Era como si la muerte de su hijo hubiera liberado toda la maldad que llevaban años conteniendo. Todas las mañanas era lo mismo, Remedios golpeando mi puerta a las 6 en punto. Catalina, el desayuno, como si yo fuera la empleada doméstica. Y cuando bajaba a la cocina, la encontraba ahí sentada con esa expresión de desprecio que ya conocía también. Date prisa, que Evaristo no puede esperar. A su edad, los diabéticos no pueden estar sin comer. Sí, porque Evaristo había desarrollado diabetes además de sus problemas cardíacos, y yo, como siempre, era quien le controlaba el azúcar, quien le preparaba las comidas especiales, quien se levantaba en las madrugadas cuando tenía bajones de presión. Pero lo peor eran las reuniones familiares. Cada domingo llegaban mis cuñados, Aurelio, Esperanza y Tomás. Y ahí empezaba el teatro. Remedios se hacía la víctima perfecta. ¡Ay, hijos! No saben cómo está esta mujer conmigo. Desde que murió Ricardo me trata como si fuera una extraña. Mentiras, puras mentiras. Pero ellos le creían. Claro, era su madre. Y yo era solo la viuda incómoda que estorbaba en la casa familiar. La gota que colmó el vaso fue en marzo del año pasado. Llegó mi cuñado Aurelio con unos papeles en la mano. Era abogado. Siempre tuvo esa actitud prepotente de quien se cree más inteligente que los demás. Catalina, tenemos que hablar, me dijo con esa voz fría que usaba en los juzgados. Papá y mamá han decidido hacer testamento. Esta casa va a quedar para nosotros, los hijos. Tú tienes que buscarte otro lugar donde vivir. Me quedé helada. 45 años viviendo ahí, cuidando esa casa, manteniéndola como un palacio. Y ahora resulta que no tenía derecho a nada. Pero a Aurelio le dije tratando de mantener la calma. Ricardo y yo arreglamos esta casa juntos. Pagamos mejoras, pusimos el baño nuevo, cambiamos toda la instalación eléctrica. Eso no importa, me cortó. Nunca pusieron nada a tu nombre. Esta casa es de la familia Herrera, no tuya. Remedios estaba ahí sentada, con una sonrisa de satisfacción que me dio ganas de abofetearla. Ya es hora de que entiendas cuál es tu lugar, Catalina. Fuiste la esposa de mi hijo, nada más. Esa noche no pude dormir. Caminé por esa casa que había sido mi hogar durante casi medio siglo, recordando cada rincón. El dormitorio donde Ricardo y yo habíamos hecho el amor miles de veces. La cocina donde había preparado millones de comidas. El jardín donde había plantado las rosas que todavía florecían cada primavera. Todo eso iba a ser arrebatado. A los 75 años, iba a quedarme en la calle como una perra abandonada. Pero lo peor aún estaba por llegar. Una semana después de esa conversación, estaba limpiando el cuarto de Ricardo, guardando sus últimas pertenencias, cuando encontré algo que me heló la sangre. En el fondo de su armario, detrás de unas cajas viejas, había una bolsa plástica con frascos de medicamentos. Medicamentos que yo no conocía. Frascos con etiquetas que decían cosas que no entendía. Pero había algo más. Una libreta. La libreta donde Ricardo anotaba todo. Sus citas médicas, sus síntomas, sus preocupaciones. Abrí esa libreta temblando, sin saber por qué tenía ese presentimiento horrible en el pecho. Y ahí estaba, con la letra temblorosa de Ricardo, fechado 6 meses antes de su muerte. Papá me dio unas pastillas para el dolor. Dice que son mejores que las del doctor. Me siento raro después de tomarlas. Mucha sed, mareos, pero papá insiste en que son buenas. Seguí leyendo,
con el corazón latiéndome como un martillo. Catalina no sabe de estas pastillas. Papá dice que no le diga porque ella se va a preocupar, que es nuestro secreto. Las pastillas me hacen sentir peor cada día, pero papá dice que es normal, que es parte del proceso de curación. Creo que papá me está envenenando, pero no puede ser. Es mi padre. Los padres no hacen eso. La última entrada era de 2 semanas antes de la muerte de Ricardo. Ya no puedo más. Estas pastillas me están matando, pero no tengo fuerzas para resistirme. Perdóname, Catalina, te amo. Se me cayó la libreta de las manos. Las piernas me temblaron tanto que tuve que sentarme en el piso. Miré los frascos de medicamentos y todo encajó como las piezas de un rompecabezas diabólico. Evaristo había estado envenenando a Ricardo, su propio hijo, mi esposo. Agarré los frascos con manos temblorosas y leí las etiquetas. Digitálicos en dosis altísimas. Medicamentos para el corazón que en exceso podían causar exactamente los síntomas que Ricardo había descrito. Mi suegro había matado a mi esposo. Había acelerado su muerte para que yo no heredara nada, para quedarse con la casa, para deshacerse de mí más rápido. Esa noche lloré como no había llorado nunca. Lloré por Ricardo, por los últimos meses de sufrimiento que le habían causado. Lloré por mí, por los 45 años que había desperdiciado siendo buena con esa familia de víboras. Lloré por la ingenuidad, por la estupidez, por la bondad mal gastada. Pero al amanecer, algo había cambiado en mí. Ya no era la Catalina sumisa que aguantaba todo. Era una mujer que había descubierto la verdad más horrible de su vida y que tenía las herramientas para hacer justicia. Porque yo era enfermera, sabía de medicamentos, sabía exactamente cómo Evaristo había matado a Ricardo y sabía cómo devolverle el favor. Antes de continuar con esta historia que me está quemando el alma, quiero pedirte un favor, mi cielo. Si te está gustando lo que te estoy contando, si sientes que vale la pena que siga desahogándome contigo, dale me gusta a este video. Es muy fácil, solo tienes que apretar el corazoncito que aparece abajo. Y si es la primera vez que me escuchas, suscríbete a mi canal. Aprieta el botón negro que dice suscribirse. Yo sé que a veces es confuso para nosotras las personas mayores, pero es importante que me acompañes en estas historias que necesito contar. Porque lo que viene ahora te va a chocar el corazón. Durante una semana guardé ese secreto como un puñal clavado en el pecho. Seguí haciendo la rutina de siempre: preparar el desayuno, darles los medicamentos, limpiar la casa, aguantar sus comentarios venenosos. Pero por dentro era un volcán a punto de explotar. Cada vez que veía a Evaristo tomándose sus pastillas para el corazón, recordaba a Ricardo escribiendo en esa libreta: creo que papá me está envenenando. Cada vez que Remedios me hablaba con ese tono despectivo, pensaba en cómo habían planeado deshacerse de mí desde el principio. Pero algo dentro de mí había cambiado. Ya no era víctima. Era un depredador que había encontrado a su presa. El plan empezó a formarse solo en mi cabeza. Evaristo tomaba digitálicos para el corazón, 3 pastillas al día. Remedios tomaba medicamentos para la diabetes y también pastillas para la presión. Yo era quien les preparaba las dosis, quien les controlaba los horarios, quien sabía exactamente qué tomaban y cuándo. Era perfecto. Irónicamente, perfecto. La primera vez que lo hice, me temblaron las manos como hojas en el viento. Era un martes por la mañana y estaba preparando las pastillas de Evaristo para el desayuno. En lugar de poner 2 digitálicos, puse 4. Solo 2 pastillas de más. Nada que fuera a matarlo inmediatamente, pero sí algo que le iba a hacer daño gradualmente. Él se las tragó sin sospechar nada, como siempre. Estas pastillas saben más amargas hoy, comentó. Debe ser un lote diferente, le dije con la voz más natural del mundo. Con Remedios empecé 2 días después. Le dupliqué la dosis de medicamentos para la presión. Ella también se quejó del sabor, pero se las tomó igual. Al fin y al cabo, yo era la enfermera. Yo sabía lo que hacía. Los primeros efectos aparecieron a la semana. Evaristo empezó a quejarse de mareos, de que se sentía débil. Debe ser la edad, le decía yo, fingiendo preocupación. Tienes 95 años, papá. Es normal que te sientas cansado. Remedios empezó con dolores de cabeza frecuentes, con episodios de confusión. A lo mejor tienes que ir al médico, le sugerí con falsa dulzura.
pero ella se negaba. Los médicos son unos ladrones. Con las pastillas que tomamos es suficiente. Perfecto. Exactamente lo que yo necesitaba que dijera. Durante 3 meses seguía aumentando gradualmente las dosis. Era un proceso lento, meticuloso, calculado. Yo sabía que si los mataba de golpe iba a ser sospechoso, pero si imitaba un deterioro natural, nadie iba a sospechar nada. Y funcionó. Los dos empezaron a debilitarse, de forma que parecía completamente natural para su edad. Evaristo pasaba días enteros en la cama, quejándose de que el corazón le latía muy rápido o muy lento. Remedios se confundía, olvidaba conversaciones, se ponía agresiva por momentos. Yo los cuidaba como una santa. Les llevaba el desayuno a la cama, los bañaba cuando ya no podían hacerlo solos, les daba sus medicamentos religiosamente. Los vecinos me felicitaban por mi dedicación. «Qué suerte tienen estos viejitos de tener una nuera como tú», me decían, si supieran. La situación se volvió más intensa cuando mis cuñados empezaron a notar que sus padres estaban decayendo rápidamente. Aurelio llegaba cada 2 días preocupado. «¿Qué les está pasando? Están muy mal, muy de repente». «Es la edad», les decía yo con cara de preocupación. «A los 90 y pico, estas cosas pasan. Ustedes saben que yo los cuido lo mejor que puedo». Y era cierto. Los cuidaba perfectamente mientras los mataba de a poquito. Pero entonces sucedió algo que no esperaba. Algo que cambió todo. Era un viernes de octubre. Evaristo había pasado la noche muy mal, con el corazón acelerado, sudando frío. Yo estaba preparando su desayuno cuando llegó alguien que no esperaba ver nunca más. Tocaron el timbre a las 9 de la mañana. Fui a abrir pensando que era algún vecino o quizás Aurelio viniendo a ver a sus padres. Pero cuando abrí la puerta, se me heló la sangre. Era Elena, mi hija que vivía en España y que no veía hace 2 años. «Hola, mamá», me dijo con esa sonrisa que tanto había extrañado. Me quedé paralizada. Elena no tenía que estar ahí. Elena no sabía nada de lo que estaba pasando. Elena no podía ver a sus abuelos en el estado en que estaban. «Elena, ¿qué haces aquí? No me dijiste que venías», le dije tratando de sonar normal, pero la voz me salió quebrada. «Quise darte una sorpresa. Conseguí unos días libres y decidí venir a ver cómo estás después de la muerte de papá. Y también quería ver a los abuelos antes de que sea demasiado tarde. Antes de que sea demasiado tarde». Si ella supiera qué tan tarde era ya. Elena entró a la casa con esa energía que siempre había tenido. Fue directa al cuarto de Evaristo y Remedios para saludarlos. Yo la seguí con el corazón en la garganta. «¡Abuela! ¡Abuelo!», gritó Elena al entrar al dormitorio. Lo que vio la dejó helada. Evaristo estaba acostado, pálido como un muerto, respirando con dificultad. Remedios estaba sentada en una silla, mirando al vacío, con esa expresión ausente que había desarrollado en las últimas semanas. «Dios mío, mamá, ¿qué les pasó? Están terribles», me dijo Elena con lágrimas en los ojos. «Se enfermaron de repente», le mentí. «Sabes cómo es la vejez. Un día están bien y al otro». Pero Elena no era tonta. Era médica. Se había especializado en geriatría en España. Su mirada profesional empezó a examinar a sus abuelos de una manera que me dio pánico. «Mamá, esto no es normal. Los síntomas que veo, abuela está confundida, pero no es demencia senil. Y el abuelo tiene todos los signos de una intoxicación por digitálicos». Se me paró el corazón. Elena sabía. Elena había descubierto en 5 minutos lo que yo había estado haciendo durante meses. «No digas tonterías, Elena», le dije, tratando de sonar calmada. «Los dos toman medicamentos para el corazón. Es normal que...». «Mamá», me cortó con una voz que nunca le había escuchado. Fría, científica, terrible. «Necesito ver todos los medicamentos que están tomando, ahora». No tuve más remedio que mostrarle los frascos. Elena los examinó uno por uno, leyendo las etiquetas, calculando dosis. Yo la miraba sabiendo que mi vida se estaba acabando en ese momento. Después de 10 minutos que me parecieron eternos, Elena me miró con unos ojos que nunca voy a olvidar. Ojos de horror, de incredulidad, de decepción infinita. «Mamá», me dijo con voz temblorosa, «las dosis que les estás dando son letales. Los estás envenenando». Ahí se acabó todo. 45 años de ser la buena, la sacrificada, la santa.
se acabó en una sola frase de mi hija. El silencio que siguió a las palabras de Elena fue ensordecedor. Nos quedamos ahí paradas, madre e hija, mirándonos a los ojos como dos extrañas. Yo sabía que todo había terminado, pero una parte de mí todavía pensaba que podía salvar la situación. Elena, no es lo que tú piensas, le dije con voz quebrada. Yo solo, ¿qué no es lo que pienso? Me gritó con una furia que nunca había visto en ella. Les estás dando dosis mortales de digitálicos. Los estás matando de a poco. Sus gritos despertaron a Evaristo, que empezó a llamarme con esa voz débil que había desarrollado en las últimas semanas. Catalina, Catalina, me siento mal. Elena corrió hacia él y empezó a examinarlo. Le tomó el pulso, le miró las pupilas, le hizo preguntas que él apenas podía responder. Remedios seguía sentada en su silla, ajena a todo lo que pasaba, perdida en esa confusión que yo le había provocado. «Hay que llamar una ambulancia», dijo Elena sacando su teléfono. «¡No!», le grité, y la desesperación en mi voz la asustó. «Por favor, Elena, déjame explicarte todo antes de...» «¿Explicarme qué? ¿Que te volviste loca? ¿Que decidiste matar a tus suegros a los 75 años? Ahí fue cuando perdí el control completamente. 45 años de bronca, de humillaciones, de injusticias contenidas, explotaron de una vez. «¡Ellos mataron a tu papá!», le grité con una furia que me sorprendió a mí misma. «Tu abuelo santo, tu abuelo querido, envenenó a Ricardo. Encontré las pruebas, los medicamentos, la libreta donde tu papá escribía que se estaba sintiendo mal por las pastillas que le daba Evaristo». Elena me miró como si hubiera perdido completamente la razón. «Mamá, ¿qué estás diciendo? Estás delirando». «No estoy delirando», le grité. Corrí al dormitorio mío y traje la libreta y los frascos que había encontrado. Se los puse en las manos temblorosas. «Lee lo que escribió tu papá antes de morir». Elena abrió la libreta con desconfianza, pero a medida que leía, su expresión fue cambiando. El enojo se transformó en confusión, la confusión en horror, el horror en una comprensión terrible. «Dios mío», murmuró mientras pasaba las páginas. «Papá sabía que lo estaban envenenando». «Exacto», le dije sintiendo que por fin alguien me entendía. «Por eso lo hice. No es asesinato, es justicia. Ellos empezaron». Pero Elena no reaccionó como yo esperaba. En lugar de abrazarme, de consolarme, de entender mi dolor, me miró con una mezcla de lástima y repulsión que me dolió más que todas las humillaciones de mis suegros juntas. «Mamá», me dijo con voz muy suave, como si le estuviera hablando a una loca peligrosa, «esto no justifica lo que estás haciendo. Si tenías estas pruebas tendrías que haber ido a la policía, haber denunciado». «¿A la policía? ¿Con qué pruebas? Ricardo ya estaba muerto, cremado. No había manera de demostrar nada». «Pero mamá, tú también te convertiste en asesina. Te convertiste en lo mismo que ellos». Esas palabras me pegaron como una bofetada. «Te convertiste en lo mismo que ellos. ¿Era cierto? ¿Me había vuelto igual que Evaristo?» «No es lo mismo», le dije débilmente. «Yo lo hice por justicia. Ellos lo hicieron por codicia. ¿Justicia o venganza?» No supe qué responderle. En el fondo sabía que tenía razón, pero ya era demasiado tarde para detenerme. Ya había llegado demasiado lejos. Elena me miró con lágrimas en los ojos. «Mamá, voy a llamar una ambulancia y después voy a tener que llamar a la policía». «Elena, no», le supliqué. «Son tus tíos los que van a heredar esta casa. Si salvo a estos dos, me van a echar a la calle. No tengo a dónde ir. No tengo nada. Me tienes a mí», me dijo con voz quebrada. «Siempre me tuviste a mí. Podrías haber venido a España. Podrías haberme contado lo que pasaba. No quise ser una carga para ti. Preferiste ser una asesina». La ambulancia llegó 20 minutos después. Los paramédicos se llevaron a Evaristo y Remedios al hospital, mientras Elena hablaba por teléfono con alguien en voz baja. Yo me quedé sentada en el sofá de la sala, mirando esa casa que había sido mi hogar durante 45 años, sabiendo que era la última vez que la veía como mujer libre. Los policías llegaron esa misma tarde. Elena les había contado todo. Les había mostrado las pruebas de lo que yo había hecho, pero también les había mostrado la libreta de Ricardo, los medicamentos que había encontrado. El oficial a cargo, un hombre mayor que me recordó a Ricardo,
Me miró con una mezcla de comprensión y tristeza que nunca voy a olvidar. Señora Catalina, me dijo con respeto, entendemos la situación, entendemos por qué hizo lo que hizo, pero no podemos hacer la vista gorda. Lo sé. Le respondí con una calma que me sorprendió. Ya no importa. Hice lo que tenía que hacer. Me arrestaron esa misma noche. Elena me acompañó hasta la comisaría llorando como una niña. Mamá, te amo. Voy a buscarte el mejor abogado. Te voy a ayudar en todo lo que pueda. No te preocupes por mí, le dije mientras me ponían las esposas. Por primera vez en 45 años, hice algo por mí misma. Evaristo murió 2 días después en el hospital. Su corazón no resistió la sobredosis de digitálicos que le había estado dando durante meses. Remedios duró una semana más, pero finalmente también falleció por las complicaciones de la intoxicación. Los había matado. Había cumplido mi venganza. En el juicio, Elena testificó a mi favor. Mostró las pruebas de que Evaristo había envenenado a Ricardo. Mi abogado argumentó que había sido un crimen pasional, motivado por el dolor y la injusticia, que había estado bajo extremo estrés emocional. Pero el juez fue claro. Señora Catalina, entiendo su dolor, entiendo la injusticia que sufrió, pero usted se tomó la justicia por mano propia. Usted planificó y ejecutó el asesinato de 2 personas mayores e indefensas. Me condenaron a 8 años de prisión, pero por mi edad avanzada, por no tener antecedentes, por haber usado los mismos medicamentos que ellos ya tomaban y no métodos más violentos, me redujeron la condena a 5 años. Al final, cumplí 3 años y medio. Salí por buena conducta y por mi edad. Y aquí estoy, libre otra vez. La cárcel no fue tan terrible como pensé que iba a ser. A mi edad, después de todo lo que había pasado, ya nada podía asustarme realmente. Las otras presas me respetaban. Una anciana que había envenenado a sus suegros era casi una leyenda ahí adentro. Elena me visitaba cada 2 semanas. Al principio venía llena de culpa, tratando de convencerme de que lo que había hecho estaba mal, de que tenía que arrepentirme. Pero con el tiempo, creo que empezó a entender. Mamá, me dijo en una de sus últimas visitas antes de mi liberación, encontré más cosas en la casa. ¿Qué cosas? Cartas. Cartas que el abuelo Evaristo le escribía a su hermano cuando papá se enfermó. En esas cartas confesaba que estaba apurando la muerte de papá para que no heredara nada. Decía textualmente, esta mujer no se va a quedar con lo que es nuestro. Esas palabras me confirmaron lo que siempre supe. Evaristo había matado a Ricardo no solo por codicia, sino por odio hacia mí. Había matado a su propio hijo para joderme a mí. ¿Sabes qué más encontré? Continuó Elena. Un sobre con dinero, mucho dinero. Dinero que habían estado escondiendo durante años. Dinero que tendría que haber sido de papá también. ¿Cuánto? 50.000 euros. En efectivo, escondido en el colchón de su cama. Me reí como una loca ahí en la sala de visitas de la prisión. 50.000 euros que Evaristo y Remedios habían estado guardando mientras me trataban de mantenida, mientras me decían que no tenía derecho a nada. Ese dinero ahora es tuyo, mamá. Por ley, como viuda de papá, te corresponde una parte de la herencia. No lo quiero, le dije sin dudarlo ni un segundo. ¿Cómo que no lo quieres? Es dinero sucio, dinero que guardaron mientras mataban a tu papá. Dónalo a alguna organización benéfica. Yo no quiero nada que venga de ellos. Elena me miró como si hubiera dicho algo increíble. Mamá, eres la persona más íntegra que conozco. ¿Íntegra? Maté a 2 personas, Elena. Mataste a 2 asesinos. Esa conversación me marcó. Durante los últimos meses en prisión pensé mucho en esas palabras. ¿Era yo íntegra o era una asesina? Había diferencia. Cuando salí de la cárcel hace 3 meses, Elena me estaba esperando en la puerta. Me había alquilado un departamento pequeño, cerca del suyo. Me había organizado toda la vida nueva que ahora tengo. Pero yo sabía que no podía quedarme en España con ella. Necesitaba volver a mi país, enfrentar mi pasado, contar mi historia. La casa donde viví 45 años fue vendida. Mis cuñados se repartieron el dinero, como siempre quisieron. Pero la ironía es que el valor de la casa se había devaluado muchísimo por lo que había pasado ahí. Nadie quiere comprar una casa donde envenenaron a 3 personas.
Ahora vivo en un departamento pequeño en Madrid. Elena me manda dinero cada mes, pero yo vivo de mi pensión de enfermera. Una pensión miserable, como todas, pero me alcanza para vivir con dignidad. ¿Me arrepiento de lo que hice? Esta es la pregunta que todo el mundo me hace. La respuesta es no, no me arrepiento de nada. Evaristo mató a mi esposo por codicia y por odio hacia mí. Lo hizo lentamente, torturándolo durante meses, haciendo que los últimos días de Ricardo fueran un infierno. ¿Por qué yo tenía que ser mejor persona que él? ¿Por qué yo tenía que perdonar lo imperdonable? Yo le di a Evaristo exactamente lo mismo que él le dio a Ricardo. Una muerte lenta, gradual, inevitable. Le di su propia medicina, literalmente. Y a Remedios, que sabía lo que su marido estaba haciendo y se hizo la ciega, le di lo que merecía por cómplice. ¿Soy una asesina? Sí. ¿Soy una mala persona? Eso ya no me importa definirlo. Lo que sí sé es que durante 45 años fui buena. Fui la esposa perfecta, la nuera sumisa, la cuidadora abnegada. ¿Y qué recibí a cambio? Humillaciones, desprecios, traición y el asesinato de mi esposo. Ser buena no me sirvió de nada. Ser mala me dio justicia. Ahora, a los 78 años, duermo tranquila todas las noches. No tengo pesadillas. No siento culpa. Siento paz. Por primera vez en mi vida, siento paz. Porque Ricardo está vengado. Porque los que lo mataron pagaron por lo que hicieron. Porque por una vez en mi vida, la justicia se hizo. Puede que ustedes piensen que estoy loca, que soy una vieja desquiciada que no distingue el bien del mal. Puede que tengan razón. Ya no me importa el juicio de nadie. Lo único que me importa es que Ricardo puede descansar en paz sabiendo que su muerte no quedó impune. Y yo puedo vivir el resto de mis años sabiendo que finalmente me defendí. A las mujeres que me escuchan, especialmente a las de mi edad, les digo esto. No sean como yo fui durante 45 años. No se dejen humillar. No se dejen pisotear. No sean santas cuando los demás son diablos. Defiendan lo que es suyo. Defiendan a quienes aman. Y si alguien les hace daño, no esperen que la justicia divina o humana los castigue. A veces, la justicia la tenemos que hacer nosotras mismas. Yo maté a 2 personas y no me arrepiento. Puede que eso me haga un monstruo a los ojos de muchos, pero prefiero ser un monstruo libre que una santa esclavizada. Y ahora, antes de terminar, quiero pedirte otro favor, mi cielo. Si llegaste hasta aquí, si escuchaste toda mi historia, dame un me gusta en este video. Aprieta ese corazoncito que está abajo. Es muy fácil, solo tienes que tocarlo con el dedo. Y si quieres seguir escuchando historias como esta, suscríbete a mi canal. Aprieta el botón negro que dice suscribirse. Yo sé que para nosotras las personas mayores a veces es complicado, pero es importante que me acompañes. Cuéntame en los comentarios si tú viviste algo parecido, si tuviste que enfrentar injusticias familiares, si alguna vez pensaste en hacer justicia por tu propia mano. Me gusta leer sus historias. Me gusta saber que no soy la única que tuvo que tomar decisiones difíciles. Todos los días voy a estar aquí, contándoles nuevos relatos que les van a remover el alma. Historias de mujeres como nosotras, que vivimos, que sufrimos, que nos cansamos de ser víctimas. Y perdóname si este video fue muy largo, mi amor, pero estas historias hay que contarlas al detalle. Hay que explicar todo para que se entienda por qué una pasa por las decisiones que pasa. Necesitaba soltar todo esto. Necesitaba este desahogo después de tantos años de guardármelo. Gracias por acompañarme hasta el final, por escuchar sin juzgar, por darme la oportunidad de contar mi verdad. Hasta la próxima historia, mi cielo. Y recuerda, a veces para encontrar la paz, hay que ensuciarse las manos.